con el corazón, claro que sí. Adelante, doctora, vamos a presentar a nuestro invitado. Bien, pues hoy tenemos a nuestro querido doctor Edgar Cadena Barranco, quien es cardiólogo internista, egresado de la Universidad Pedro Enríquez Ureña y de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. Actualmente él forma parte del equipo que manilla lo que se llama la consulta de falla cardíaca en el Instituto Dominicano de Cardiología y secretario de acta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Buenos días, doctor Edgar Cadena Barranco. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días a los colegas aquí en cabina y muy buenos días a todos los radioescuchas. Sí. Y a Dios las gracias siempre por la oportunidad de estar aquí y por la invitación, doctora. Claro que sí. Bien, pues vamos a hablar de lo que es una patología que a nivel, no solamente en Santo Domingo, sino a nivel mundial, como es la obesidad. Anteriormente eso ha sido un concepto que ha cambiado, son caídas de paradigma, porque yo recuerdo que cuando yo era una niña, ¿no?, pues la gordura era signo de bienestar, ¿no? Y todos los niños que estaban gorditos eran los que, según las personas, estaban saludables. Ese concepto ya ha cambiado y en los últimos tiempos los estudios que se han hecho de los factores de riesgo de República Dominicana, como es el EFRICAR 1, el EFRICAR 2, ha habido un incremento de lo que es el índice de obesidad en los dominicanos. ¿Cómo es eso, Edgar? ¿Cómo ha cambiado la definición de obesidad? Porque antes pesábamos al paciente en un peso. Correcto. Y veíamos las libras. Ya ahora tomamos en cuenta las libras en kilo, pero también la estatura, ¿no?, en metros cuadrados. ¿Cuándo una persona es obesa realmente, doctor? Sí, pues la doctora, hay comenzando por la definición. La definición sería como un exceso de grasa o una distribución inadecuada. Antes siempre había dificultad en lo que era el diagnóstico de lo que es sobrepeso o lo que está obeso. Hace unos años, como dice la doctora, pues se tomó algo que era el índice de masa corporal, que entonces eso nos daba unos parámetros numéricos que calculaba nuestro peso en kilogramos y nuestra talla en metros cuadrados, lo dividía y eso nos daba un número. Ese número, expresado en kilogramos y en metros cuadrados, pues por debajo de 25 o entre 25 y 18, pues se considera un individuo que está dentro del rango de la normalidad. Por debajo de 18 está bajo peso, por encima entre 25 y 30 es el rango de sobrepeso, y por encima de 30 del índice de masa corporal, pues podemos hablar de lo que es obesidad. También muchas organizaciones, incluyendo, porque la obesidad es algo que es el factor de riesgo de común denominador en casi todas las enfermedades cardiovasculares o no, entonces plantean también la importancia de lo que es la grasa visceral y con esto el índice cintura-cadera, o sea, se mide a nivel de la cintura, a nivel del ombligo y a nivel de la cadera. Entonces, esta relación también se puede tomar en cuenta a la hora de evaluar como riesgo. Y entonces tenemos números hasta 1 en los hombres y 0.85 en las mujeres. O sea que nosotros tenemos que tener la cinturita más estrecha que los hombres, estrecha, ¿no? Por genética. Pues entonces eso se va ajustando y obviamente por etnia también. Hay, por ejemplo, los japoneses tienen el índice de masa corporal un poco más bajo que los parámetros que da a nivel de Centroamérica y el Caribe. ¿Y cuando se habla de obesidad mórbida, cuándo ustedes aconsejan, ¿no?, lo que manejan este tema, que un paciente vaya a cirugía? Sí, pues hay condiciones. Una de estas es, obviamente, el índice de masa corporal por encima de 35. Doctor, discúlpeme. Sí. ¿Qué es un índice de masa corporal por encima de 35? Sí. Porque, o sea, hablamos de números, de términos, pero es bueno porque probablemente en este momento hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo yo sé si estoy en ese nivel o no? O sea, si se pesan, se expresa en kilogramos. O sea, o si no, si es en libras, se divide entre 2.2 y entonces la talla es en metros cuadrados. Entonces, si asumimos un individuo de
de 5'5", que es el promedio más o menos de la población dominicana, ya estamos hablando que es 1,60 m, y por cada uno se le suma 5. Por cada, pues, si tiene 5'6", sería 1,65, por ejemplo. Esto se divide y da un número que, como le expliqué, va en rangos y expresado en kilogramos y en metros cuadrados. Tú dices que es hasta 25, ¿no? 25, de entre 18 y 25. De 25 a 30, Es sobrepeso. ¿Y de 30 a 35? Sería obeso y obesidad mórbida por encima de 35. ¿Y por encima de 40? Porque lo hay. Lo hay, claro. Sí. No, ya de ahí en adelante ya extrema. Antes, sí, se clasificaba 1 o 2, la obesidad ya es obesidad extrema. Entonces, viendo la pregunta, pues la obesidad trae al traste un síndrome muy común en los obesos, que es la apnea obstructiva del sueño, que son los pacientes que la misma pareja le dice, mira, se te está cortando la respiración, y se despiertan. Pues entonces esos de índice de masa corporal por encima de 35, o los obesos extremos, con esta condición añadida o alguna otra condición cardiovascular, que síndrome de Pickwick, es correcto. Empuja el diafragma. Empuja el diafragma hacia arriba, que haya sufrido un infarto anteriormente, que tenga descontrol de la hipertensión arterial. Pues entonces, ya hace como 2 o 3 años, quizás 5, pues incluyendo la Sociedad de Diabetes y la de Obesidad, pues plantean la cirugía bariátrica como una opción terapéutica en este tipo de pacientes. ¿A partir de qué índice? Debería de ser por encima de 35 con comorbilidades sobreañadidas. Esa sería como la indicación que estaría aprobada, vamos a ponerlo así, porque antes se discutía mucho las dietas, medicamentos, pero la obesidad tiene la particularidad, o el sobrepeso, que uno puede disminuir con estas técnicas, pero la posibilidad de ganar peso de nuevo otra vez mucha. Okay. ¿Por qué? Nuestra educación, y ahí van fundaciones aquí que están trabajando fuerte con eso, y es la educación desde el niño. Entonces, perdón. Okay. Entonces, en los niños vemos que la alimentación que se le da no es la adecuada, entonces aprenden ese tipo de alimentación, y uno de los 3 estigmas que se puede hacer por el desarrollo de la obesidad es el entorno. Si uno tiene un entorno que es sedentario, un entorno que favorece mucho al estrés, la otra parte es lo que es individual de uno, que hay gente que predisposición genética es posible. Exacto. Y entonces hay otro que es el aumento energético, el consumo. Sí. Entonces, ellos plantean que la educación en el niño es que tenemos que comenzar, porque aquí en los últimos 20 años ha aumentado un 22% lo que es el índice de obesidad. Si en el mundo, que somos, todavía la última vez éramos 6.000 millones, se plantean que 1.900 son obesos sobrepeso. Wow. Y eso representa una carga económica fuerte, porque desarrollan enfermedades cardiovasculares y no. Y usted dice obeso sobrepeso. Cualquiera de las dos. Ah, ok. Sí, no importa. Sí. Entonces, cualquiera de las dos. Entonces, aquí se ha visto que en los niños, y cuando lo distribuyen por edades adolescentes, el índice o el porcentaje de obesidad está en un aumento cerca de un 16%. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención. Si tenemos niños muy obesos, entonces vamos a tener enfermedades cardiovasculares tempranas. La gente entiende que mala alimentación es no comer, pero correcto. Comer demasiado, desordenado. Esa es la palabra, desordenada. Hay gente que siempre verifica los requerimientos nutricionales que tienen los alimentos en el supermercado, pero hay otra cosa, como comentó la doctora, indudablemente está la parte socioeconómica. A veces es difícil uno instaurarse en una dieta que en cierta parte del mundo se ha notado exitosa, donde no existen probablemente los recursos para poder llevarla a cabo. Entonces, eso es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, sí inducir a la buena alimentación, porque si usted reconoce o entiende eso como un hábito, el comer bien o no comer en exceso, pongamos, quizá eso sería saludable, la palabra, ¿no? Comer saludable,
y eso es parte del hábito de uno, pero no quizá a los 40 años, eso lo podemos poner de los 10, 12 años. Entonces, ahí sí puede tener alguna intervención, porque hacer hábito de la buena alimentación, entender que ya el estar gordito no es connotación de riqueza ni de abundancia, al contrario, es más cerca de cualquier enfermedad, inclusive gastrointestinales, trastornos hormonales también que vienen con eso. Me imagino que el doctor quizá también problemas urológicos también pueden venir con el tema de la obesidad, muy apretado ahí el tema de los testículos también, y es algo que tenemos que todos porque es un problema social, es la única pandemia que podríamos decir que una vez usted desarrolla la enfermedad, hipertenso por ser obeso, baja y vuelve otra vez. Es la que menos se revierte. Porque, por ejemplo, si uno fumara y sufro de hipertensión, es más fácil que pueda dejar el cigarrillo, que pueda abandonar el alcohol como algún otro hábito tóxico. Pero la obesidad es el que menos regresa. Sí. Es extremadamente difícil. Una pregunta, doctor, y luego le quiero hacer un comentario. Es un tema muy interesante porque yo creo que por encima de un 50, un 60% de los problemas que vemos en la consulta es por un asunto de hábitos. Pero una pregunta, ¿puede haber una persona con problemas de sobrepeso sin ser de tejido graso, sin ser de grasa? Esa es una pregunta. Y el comentario que quería hacer con relación al sobrepeso, a la obesidad, principalmente en la edad de la adolescencia, y es un problema que lo vemos con frecuencia en las consultas, en el desarrollo sexual de esos jóvenes, porque esto altera, pues lógicamente, el perfil hormonal de estos niños. Y tenemos muchos hombres con situaciones de desarrollo ya adultos, pero que no se puede hacer nada. En el momento preciso para poder ayudar, por ejemplo, a un adolescente con un problema de sobrepeso que trastorna la producción hormonal para que él pueda tener un desarrollo de sus genitales externos, llámese testículo y pene, entonces ahí viene el problema de que el paciente no desarrolla los genitales. Ese paciente o ese niño crece, la madre no se da cuenta o el padre, y cuando llega a la adultez ya no se puede hacer nada. Ahora, en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, sí se puede hacer algo con ese niño. Quería hacer el comentario porque es un problema serio que está afectando gran parte de la población por un problema de hábitos en la casa, que yo incluso difiero en alguna cosa en el sentido de que hay personas que pueden, no es una dieta, es un hábito, porque por ejemplo, si comen o si consumen en el almuerzo un pollo frito, podría ser un pollo asado, por decir algo. Entonces ya es diferente el efecto que produce esta comida cuando es cocinada de una manera o cocinada de otra. Entonces yo pienso que es un asunto más de orientación a la ciudadanía. ¿De educación? Entonces, con relación a la pregunta... excelente la pregunta, doctor, porque como comenzamos, la definición es un aumento o un exceso de grasa. Perdón, y yo le pregunto porque tenemos personas que van al gimnasio, pero están en sobrepeso, pero ellos creen que no están en sobrepeso. Correcto. Entonces quería... Correcto. Con lo que estábamos diciendo, cuando se calcula, obviamente, cuando calculamos el índice, como hemos comentado anteriormente, pues puede darle por un aumento de lo que es la masa muscular. Y obviamente en los hombres el hueso pesa un poco más. Pero si nos vamos al tema de como predictor de una enfermedad ya cardiovascular, pues la cintura o esa barriguita cervecera que muchos dicen, pues entonces ahí tiene preponderancia el diámetro de la cintura con relación a la edad y la talla, porque entonces ya ahí lo que es la grasa acumulada a nivel de las vísceras, pues entonces ese exceso es una manera indirecta de cómo uno la puede medir, y entonces así la que tiene efecto cardiovascular, pero se puede estar sobrepeso sin tener el índice de grasa, porque todavía se discute en los gimnasios, siempre dicen mi porcentaje de grasa es tanto. Todavía no hay un número exacto para decir 25, 30%. 25, 30. Muchos dicen, mira, mi porcentaje de grasa en el gimnasio es un 5%. La grasa quizá es necesaria para metabolismo de algunas hormonas, claro, es necesaria,
pero no sabemos qué tan bajito sería lo normal. Y como dice el doctor, tienen aumento de masa muscular y para ello un orgullo decir, bueno, tengo un 3, un 4% de grasa. Cerca de un 20 es lo que se recomienda. Pero esa clasificación que mencionan de distribución ginecoide, de pera. De pera en la mujer. Que es en la mujer. Y bueno, manzanita en el hombre. Manzanita en el hombre es perjudicial. Claro, esa obesidad que es central, lo que llaman central. O sea, tienen brazos un poco... De la cintura para arriba. De la cintura para arriba. Un dorso, un tronco bien abultado. O sea, tenemos perímetro abdominal grande, el pecho grande. Pues entonces ese tipo de obesidad es peor que a veces el que es llenito completo, si podemos decirlo así, que viene ya de una familia, que viene de precisión, tiene muchas piernas, pero esa obesidad central es la que tiene que preocuparnos. La labor de concienciación que hablaba el doctor Pablo Mateo debe ser un trabajo integral de los expertos en la salud, porque he visto personas que dicen, yo me tomo un vaso de agua y aumento de peso. Y entonces hay como una especie de frustración en algunas personas que van de hecho al gimnasio, trabajan al doble que de los demás, pero como que no revierten precisamente. Sí, por eso el gimnasio aumenta masa muscular y entonces quizás tú estás cambiando grasa por masa muscular y el peso se mantiene. Sí. A medida que uno aumenta en edad, también cuando se es más joven, el metabolismo está en su esencia y es más fácil bajar de peso. Sí. No a veces cruza cierta barrera de la edad, pues entonces es más lento, pero como comentaba el doctor, es crear un hábito, que aunque yo me pese 5 veces y 5 veces tenga las mismas 150 libras, pero yo sé que estoy comiendo saludable. Me comí el pollo asado, me comí una fruta, no, si me comía 5 cucharadas de arroz, me estoy comiendo 2. Estoy anexando ensalada a la dieta, que antes no lo hacía, porque quizás si se mide el perímetro abdominal ha disminuido, y si le ponen quizá el porcentaje de grasa, aunque el peso se mantenga en el mismo. O sea, tener el peso, como comentaba la doctora, simplemente como un único parámetro para decir que estoy bajando, no sería el adecuado. Hay otros parámetros que se pueden ir midiendo. Quizá en ese tiempo tenía el colesterol alto y después de un mes con buenos hábitos tiene el mismo peso, pero tiene los colesteroles más cerca del rango. Claro. Y entonces comienza a caminar mejor, ahí se le anexa las caminatas, lo que el ejercicio. Hay una etapa de la vida que el estrés nos acompaña, entonces hay que saber manejar situaciones estresantes, porque y movernos. Hay que también hacer ejercicio. Hace como 2 días era el día del ejercicio, que vi que estaban ahí celebrando el día del movimiento, y cada vez más campañas de ejercicio, de buenos hábitos alimenticios, y la gente entender que a veces, bueno, en mi casa dicen que todo lo que tiene sabor y tiene color, pues tiene una sopita quizá detrás. Entonces, buenas dietas, y la dieta quizá que me funcione a mí no le puede funcionar a la doctora, sino tener buenos hábitos. Esa es la idea, porque si tenemos niños obesos y jóvenes obesos, la población se va a disminuir. En Japón es un 2%. ¿No? ¿Cuál es el grado de que aumenta de peligrosidad de una persona obesa a tener problemas cardiovasculares a una persona normal? Quizá entre 3 a 5 veces, si tú me ponen en igualdad de condiciones. Sí. 2 hombres de 35 años con, vamos a poner que vengan del mismo lugar, de la misma raza, o sea, me lo pone en igualdad de condiciones, a uno me lo pone en peso adecuado y uno obesidad, pues la probabilidad es de 3 a 5 veces, y lo desarrollan la enfermedad hasta 10 años antes. Si tú ibas a ser hipertenso a los 40, pues entonces el obeso va a desarrollar la hipertensión 10 años antes que el que se cuida. Si estamos hablando en igualdad de condiciones. Sí, sí. Y podremos poner hermanos gemelos. Tienen uno obeso y otro hijo de la misma madre. Y obesidad, entonces 10 años antes lo va a desarrollar el obeso. Y va a tener hasta 5 o 10 veces más posibilidad de otros problemas, que diabetes,
hipertenso, síndrome metabólico. Síndrome metabólico que no hemos tocado, infarto o un problema en el corazón y un sinnúmero de cosas que viene. La apnea, señores, es muy frecuente. La apnea del sueño, La apnea del sueño, y es un problema real que trae problemas cardiovasculares. Y usted lo ve que traen problemas en el matrimonio, porque la esposa quizá o la pareja, mira, no... Sí. Es difícil que no te dejen dormir todos los días. Que no te dejen dormir. Tiene un problema un problema de salud él. Y entonces es una situación que es incómoda para todos y de hecho hasta para la misma estética del mismo paciente no se siente bien. Claro, yo pienso que es un problema de conciencia y por eso los países avanzados, ustedes ven que actualmente hacen campañas que empiezan con los niños a concientizarlos de su alimentación. Por ejemplo, todos conocemos los cardiólogos a Valentín Fuster, quien es un español que es una autoridad mundial en cardiología y que trabaja en Estados Unidos y también en España. Y la última vez, penúltima vez, porque él ha venido aquí varias veces, él hizo una conferencia en el Jaragua y yo estaba esperando que él hablara de los últimos tratamientos para el síndrome coronario agudo. Pues no, él hizo una conferencia magistral sobre cómo había que concientizar a los niños, empezar desde pequeño, a concientizarlo de lo que son los factores de riesgo y todo ese tipo de cosas, de cuidar la alimentación y la obesidad. En ese sentido, él tiene una ciudad en España que la está cogiendo de modelo por muchos años y también en Estados Unidos, el doctor Valentín Fuster, pero son países ya no de primer nivel donde se toman las precauciones justamente pensando en el futuro. Sí, pero eso que te dice, doctora, que es muy importante con relación a la alimentación. Por ejemplo, nosotros que manejamos esos trastornos hormonales en adolescentes, cuando se le habla a los padres, el papá o la mamá, por ejemplo, consume un alimento y le quiere dar otro alimento al niño. Entonces es un asunto de equipo, es un asunto de solidaridad. El niño no entiende que a él le den algo, por ejemplo, vegetales, y que el papá o la mamá consuman carne, por decir algo. O una palangana de espagueti, que es muy buena. Exactamente. Entonces es un problema del hogar donde hay que trabajar con los padres principalmente, porque esos niños obesos desarrollan otras condiciones que, bueno, le trastornan la vida, pero su vida completa. Muchas veces esos hombres, cuando crecen con ese sobrepeso, que hacen ginecomastia, o sea, que le crecen las tetillas, no tienen un buen desarrollo de los genitales, muchas veces ni quieren tener pareja, ni se casan, porque se sienten acomplejados. Y eso se puede... ¿Es que la obesidad pone el pene pequeño? Lo que pasa es que se puede producir un trastorno hormonal en esa edad. El paciente, esas hormonas no estimulan el crecimiento de los genitales y por ende ese es un niño que probablemente va a tener un micropene o un testículo no desarrollado. Entonces ese es el momento preciso para investigar esos adolescentes, pero en combinación con ejercicio y alimentación. Muchas veces nos concentramos en los medicamentos, pero los medicamentos hacen una parte y nosotros tenemos que hacer la otra parte. O sea, que es un asunto de equipo entre el paciente, los padres y el médico. Mira, preguntan por acá, Pablo, que si los dos testículos tienen que ser del mismo tamaño, pero usted no va a responder al regreso a la pausa. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z.